Polémicas. Lo que ha ido ocurriendo en la comunidad de Genshin en habla hispana y habla inglesa durante años desde la salida del juego. Hoy vamos a ver los personajes que más han causado polémicas en la comunidad de Genshin Impact. Algunas han acabado en divertidas, otras han acabado en cosas graves como la desvivisión de animales, y muchos recordaréis qué ocurrió concretamente en China con un personaje relacionado con esto. Otros acabaron en cambios y bufos a muchos personajes, y otros básicamente fueron solo momentos para llamar la atención en bajones de contenido donde no había nada de lo que hablar. Y hoy daremos un repaso a la historia de los personajes más polémicos que ha tenido Genshin Impact. Así que antes de que veáis el top, dejad en los comentarios cuál pensáis que sí o sí va a entrar. Y cuando hayáis visto todo el vídeo, dejadme en los comentarios cuál nos ha faltado en el vídeo para añadirlo en un futuro. Y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad que no os cuesta nada, que es totalmente gratis. Por ese like, muchísimas gracias. Suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo. Y recordar, ya están activos los sorteos de bendición una vez al día. El ganador está en el comentario fijado de los vídeos del día anterior. Así que, por ejemplo, a la altura de estar grabando este vídeo, el día anterior publiqué el vídeo del teatro y el vídeo de Genshin Impact 2. Ir a repasar en los comentarios porque en uno de esos dos vídeos hay un fijado con el ganador de una bendición lunar. ¿Y cómo participar? Muy fácil, solo hay que comentar, darle like, suscribirse con campanita y todo esto que, aparte de no costaros nada y ser totalmente gratis, ayuda al canal. Ahora encima os lo puedo agradecer y recompensar con una bendición una vez al día, pero también recordar que son cientos de miles de personas las que ven los vídeos, que ya estoy viendo gente de yo he participado ya en 5. Hay un comentario de hecho literalmente que dice yo he participado en 5 sorteos y no me ha tocado todavía ninguno. Así que mucha suerte con la bendición y vamos con los personajes más polémicos de Genshin Impact. Empezamos casualmente por el principio del juego, y para los más antiguos Venti fue el primer personaje del juego y, damas y caballeros, fue un personaje que trajo polémica, aunque no lo recuerden. No solo porque con el tiempo terminó siendo menos útil que personajes como Sakarosa o Kazuha, y a día de hoy apenas se usa para el piso 9 y 10, y ya nos han metido la mejora de poder saltarnos literalmente el piso 9 y 10 y no hace falta hacerlos, sino que en su momento, antes del desarrollo del juego, fue el primer personaje que trajo polémica. Y diréis, ¿qué? Sí, amigos, Venti, aparte de que todos creemos que tiene algo que ver con Astaroth, la sombra de Phanes y la, digamos, otra de las sombras es Donovan, la diosa de la muerte. Astaroth se supone que la diosa del tiempo. Y esto ya es parte del lore que hablaré en otros vídeos, y que sabemos que todavía no llega a su segunda misión legendaria y estamos esperando a que nos expliquen por qué en la estatua del centro de Mondstadt pone esta es la puerta a Celestia. Venti trajo polémica antes de la salida oficial del juego. ¿Por qué? Esto lo he contado en streams y en otros sitios, y básicamente en el desarrollo Venti, Barbatos, el espíritu del viento que terminó siendo Arconte, básicamente en el desarrollo del juego iba a terminar refiriéndose a sí mismo o misma, en este caso, como una figura femenina, e iban a aprovechar todo el recurso de la historia de Genshin para que luego, ya sabéis en el lore, tome la forma del bardo de Mondstadt, que ya sabéis que no siguió viviendo. En YouTube, si dices la otra palabra de no seguir viviendo, pues se enfadan también. Quieren hacer Disney de YouTube, socorro. Y básicamente Venti tomó la forma del bardo de Mondstadt, ya que en la rebelión de Mondstadt contra The Carabian, si no recuerdo mal, los Lorecrafter que me corrijan, pues este bardo a la hora de pelear por la libertad de Mondstadt perdió la vida. Y básicamente Venti, como era su amigo, Barbatos tomó el cuerpo. Iba a ser un personaje que se refiriese a sí mismo en femenino, con un cuerpo de un trapito, que ya lo sabemos a día de hoy. Y esto, a día de hoy, en el juego no es así, se refiere a sí mismo como masculino y no hay ningún tipo de problema, pero la polémica empezó porque ya sabéis que el gobierno chino en el juego de Hoyoverse empezó a meter mano al principio, y básicamente esta clase de actitudes en la cultura china se ven muy mal y lo cortaron de raíz totalmente.
Esto más adelante, vamos al siguiente punto, porque el siguiente arconte con polémica literalmente vino en la 1.1, que fue Zhongli. Pero terminando el tema de Venti, luego más adelante ya sabéis que desembocó aparte en algunos personajes de Mondstadt como Mona, Jin y algunos más tienen unas skins alternativas, como Amber también, que las censuran bastante, y esto también vino por mandatos del gobierno chino, aunque ahora a día de hoy Hoyoverse tiene un poder muy grande y está la sede principal en Singapur, fuera de China, con lo que ya no afectan estas cosas al juego, pero al principio del juego ocurrieron cosas muy relacionadas con el tema de censura de ideologías y géneros. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente. Sí, señores, Zhongli. Después de la 1.0 con Venti, la polémica más grande que empezó, digamos, la oleada de funas en Genshin Impact, y recordaréis, fue Zhongli, el arconte geo de Liyue, y Liyue representa China. Como arconte era un personaje que hacía buen daño con su ulti, dejaba petrificados a los enemigos, que te daba una apertura de daño interesante, es decir, un CC, un control de masas, similar al Permafrost, pero que tiene solo Zhongli. Es una mecánica única de solo el personaje de Zhongli, y aparte el escudo, que en su momento era fuerte, no tanto como ahora, pero suficiente si lo sobreinvertías a vida. Pues bien, básicamente se enfadaron los chinos porque estaba pocho, porque no hacía nada más que solo darte un aporte defensivo. Entiendo yo que en ese momento habría planes de que el power creep de la dificultad de los enemigos escalase mucho más rápido de lo que lo ha escalado a día de hoy, y que quizá tuviese una dificultad o un estrés hacia los jugadores superior al que terminó teniendo de verdad. Y quizá también en su momento los jugadores de Genshin esperaban hacer números muy grandes, daños muy altos y reventar el abismo muy rápido, y esto desde luego no es lo que hace Zhongli. Entonces ya sabéis todos que los jugadores de China se enfadaron mucho, tomaron las antorchas, ocurrió la primera gran funa de Genshin Impact, y a Zhongli lo intentaron arreglar antes de la 1.4, que fue el rerun de Zhongli, y le metieron más escalados con vida para que haga más daño con su ulti, más escalados en todo lo que hace en general, tanto los pulsos del pilar como ataques normales, y pasaron de ser un escudo y un CC en la ulti a un nuqueo grande en la ulti, que mucha gente puede llegar al 500.000 con la ulti de Zhongli, aunque son equipos dedicados solo para que Zhongli haga daño, y a día de hoy se sigue usando como un escudo, que era su intención inicial. Así que básicamente solo le metieron más daños, pero dio igual. Así que segunda polémica grande del juego, Zhongli. Tercera polémica grande del juego, y ahora vamos agilizando porque esto yo creo que ya son cosas que se repitieron posteriormente y todos conocéis. Eula. Y diréis, Eula no tiene que ver con el físico, no tiene que ver con que sea un personaje que quedó muy olvidado, no tiene que ver con que muy poca gente la juega, sino que Eula tuvo una pequeña polémica antes de su lanzamiento, y sí, hubo una polémica parecida a la de los tonos de piel de Natlan, donde Miñi queremos que haya más diversidad de colores, pues algo así, una funa antes de que el personaje saliera. Y básicamente era porque se hablaba en el lore de la propia Eula, e incluso ya sabéis que en la beta antes de la salida oficial del personaje salen diálogos del personaje, parte del desarrollo de su historia y alguna otra información más, y básicamente se supone que la familia Lawrence, de la familia de Eula Lawrence, la que acuñó las armas del sacrificio, pues era muy clasista. De verdad, esto es tal y como os estoy contando. Y de hecho hay un lore con las armas del sacrificio que no existe, la lanza del sacrificio, por eso mismo. Porque la lanza se supone que era un arma de plebeyos, y por eso la familia Lawrence hizo todas las armas del sacrificio menos la lanza, y luego algunas cosas más, aparte de este lore del arma del sacrificio, que en resumen hicieron, y no es broma, que hubiese una funa con Eula de que el personaje era clasista, iba a ser malísimo, que no tiren por él y tonterías varias, hasta que luego el personaje salió, se bailó una especie de tango con Amber, estornudó un poquito en el tráiler y a la gente le gustó, aunque a día de hoy con el elemento físico prácticamente no se usa. Rompió también
también el récord de año del juego cuando salió, haciendo 99999 y cosas así muy divertidas y poco más. Siguiente personaje que trajo polémica. Kazuha. Sí, amigos, todos recordaréis la época en la que Kazuha era el primer personaje de una larga lista de personajes que se decía que antes de que salgan iban a estar pochos, que no sirven, que no se tire, como por ejemplo Yelan, entre ellos, que a día de hoy es uno de los mejores personajes del juego. Ocurrió una historia similar, pero Kazuha fue el primero en iniciar la lista de no vale la pena, no tiren, es mucho peor que Sakarosa, no merece la pena, no gasten sus protogemas, y a día de hoy es uno de los personajes que junto con Shironen, Furina y Bennett está más veces repetido en los mejores equipos del juego. La polémica de Kazuha fue muy sencilla, y es que básicamente esto fue la primera vez que ocurrió en general en toda la comunidad de Genshin Impact de todos los idiomas. No hay ningún culpable en general, sino fue un proceso por el que teníamos que pasar como comunidad, y entonces a partir de ello aprendimos, y con el resto de personajes vamos con mucho más cuidado, tanto de que se sobreinvierta el marketing en él, de estar rotísimo y luego no y esté sobrevalorado, o viceversa con un personaje infravalorado. Pero Kazuha tuvo polémica. Siguiente polémica. Y si os fijáis, vamos en orden cronológico. Raiden. Raiden tuvo polémica en Genshin Impact, pero no cuando salió. Cuando salió, de hecho, no se entendió muy bien y hubo demasiados intentos de equipo relacionados con ser soporte, o que básicamente se utilice su ojo fuera del campo y no su tiempo de carry en campo, ya que realmente 7 segundos, que es lo que tiene en campo, es relativamente poco en comparación con otros carries. Sin embargo, a día de hoy sabemos que es un carry increíble, Raiden Hyper Carry, el Raiden National y algunas otras subvariantes extrañas con Furina, Shironen, Bennett y otros equipos que estamos probando en stream y que resulta que tienen daños por rotación muy similares a equipos naturales de Raiden no tan jugados, como también por ejemplo un Raiden, Nahida, Furina, Full Arcontes, y de último pues se puede jugar una Xianyun o una Shironen y otros equipos más allá que son increíbles. Pero la polémica real de Raiden vino cuando, después de su primer rerun, cerca del segundo rerun, se empezó a hablar y a extender en las comunidades de Genshin que realmente no valía la pena. Se empezó a extender que era muy C2 o C3 dependiente, que a C0 a día de hoy ya no merecía la pena, que a C0 no hacía mucho más que una Fischl o una Keqing, error, y que a C0, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo donde hubo mucho conflicto y mucha discusión en redes sociales respecto al tema de Raiden. Raiden, por otro lado, es un arconte, y recordemos que hay un factor en la comunidad, y es que un personaje termine gustando a la comunidad, y ya sabéis que el factor fan hace que mucha gente, cuando le dices que un personaje es mejor o peor que otro, termine sintiéndose atacada, como si te metieses con un familiar suyo y se lo toman personal. Obviamente poco que decir ante estos comportamientos, porque la gente que tiene al menos un poco de criterio o raciocinio sabe que es bastante inmaduro esta clase de cosas, pero hay que entender que así funciona Internet, así funcionan las personas, y va a seguir ocurriendo, y es complicado adaptarse a esta clase de cosas. Pero la realidad es que, sumado al factor cariño al personaje, Raiden, incluso después de que saliera Clorinde, que es un personaje que a igualdad de constelaciones supera en mejor equipo, en daño por rotación a Raiden, la gente sigue prefiriendo a Raiden, y Raiden vendía bastante decente en la 5.0 que vino junto a Kazuha en Natlan. Raiden sigue siendo el carry preferido de los jugadores Electro, a pesar de que dependa un poco de su C2. Y sí, hubo polémica porque hubo un tiempo que se empezó a decir de manera muy pesada que a C0 no servía, miñi miñi, y así en bucle, hasta que a día de hoy la gente ha dejado y ha mantenido el respeto, el cariño y la posición que siempre tiene y seguirá teniendo Raiden. Veremos en el futuro si sale otro carry Electro. Siguiente polémica, y aquí viene la más fuerte y la más grande del vídeo. Scaramouche. Scaramouche tuvo una polémica grandísima porque es el personaje masculino que, no sé si posteriormente con Alhaitham, Grizzly u otros personajes masculinos esto ha cambiado, pero en el momento de su salida era uno de los personajes masculinos no solo que más hype tenía de las jugadoras de Genshin o jugadores con gustos masculinos, sino que además había un montón no solo de este cariño irracional que comentaba antes, sino de, digamos, desprestigio al resto de personajes y elecciones que lo que hacían era eliminar la elección de otros personajes y de pues todas las waifus queridas por el juego por Scaramouche. Me explico mucho mejor. Básicamente era súper amado en la comunidad china, hasta el punto de que, digamos, que se hacía un poco de bullying con Scaramouche al resto de personajes, al resto de mains, al resto de jugadores de Genshin, y
llegó hasta tal punto de que esta otra parte de la comunidad que veía que sobre todo las jugadoras de Genshin o jugadores con gustos masculinos de Genshin adoraban tanto a Scaramouche que básicamente hubo, cuando salió los gatitos de los personajes de Genshin y entre ellos Scaramiau, que lo tendréis por aquí en pantalla, y no solo eso, sino que hubo un montón de... Era un April's Fool, si no recuerdo mal, y había un montón de personajes relacionados con gatitos, pues básicamente en muchísimos grupos más privados, entre comillas, mucho de WhatsApp, Telegram y demás, sobre todo chinos y de WeChat chino, porque en China no existe el WhatsApp, pero fuera de China esto pues se difundió muchísimo por estas otras redes sociales. Básicamente esta clase de jugadores, que imagino que es una minoría, la típica minoría que hace mucho ruido y hace las cosas mal, empezó a desvivir gatitos que se parecían a Scaramiau, digamos en protesta a todo este gusto irracional y esta... no sé cómo describirlo, exceso de amor por el personaje de Scaramouche, y ocurrió un problema muy grande hasta el punto de que el banner de Scaramouche realmente a partir de ahí también lo retrasaron mucho, llega cada muy poco, y Scaramouche a día de hoy es un personaje que desde que apareció en la trama de Sumeru lo esconden bastante y no ha vuelto a aparecer Scaramouche, y HoYoverse suele hacer este tipo de cosas de manera muy soft, de manera escondida y delicada. Y para más información de la trama de la polémica de Scaramouche, que fue bastante grave en China, hay un vídeo de Ranka que lo explica muy bien, que estará por aquí, y otro vídeo que subí yo también explicándolo, que tiene ya casi un año y medio esto, porque ocurrió cuando salió Scaramouche en Sumeru, cuando vino el boss y todo lo demás. Y aquí acabamos, pero os dejo dos bonus tracks sencillos de dos personajes, o tres personajes muy polémicos, que son Shenhe con el ombligo, relacionado con la polémica de la censura y todo lo demás, que también os expliqué con Venti cuando pusieron las skins de Mona, de Jin, de Amber, y creo que son 4 skins, con lo cual me falta una skin más, que no me acuerdo de qué personaje es, me lo dejáis en los comentarios. Luego otro bonus track, Bennett. Bennett como tal no ha tenido un punto en la historia que haya sido muy polémico, pero siempre ha sido un personaje que la gente o ama u odia, y es el personaje a día de hoy que más la gente siente o mucho amor porque es increíble o mucho rechazo porque son muy pesados con lo bueno que es Bennett. Es el personaje que siento que más hay este sentimiento de radicalismo en un extremo u otro, y obviamente eso no es bueno, pero Bennett al final es lo bueno, que es todo lo bueno que tiene Genshin Impact en un personaje. Y por último, Xiangling y Hu Tao. Hu Tao es un personaje parecido a Raiden sin ser arconte, que ha tenido y tiene mucho amor de los jugadores, pero ha tenido personajes, como siempre en Genshin Impact, que le hacen power creep, porque Hu Tao salió en la 1.3 al principio del juego. Y mucha gente crea discusiones en redes sociales, o se toma muy personal el tema de que Hu Tao sea mejor o peor. Y en su momento, cuando salió Gaming en la 4.4, hubo verdaderas guerras, por describirlo de una forma un poco suave, en redes sociales por esto. Y no solo eso, sino que un punto también de los de no hay contenido mini también hubo una guerra entre Xiangling y Hu Tao, que Xiangling hacía más daño que Hu Tao, pero luego se resolvió comentando que una cosa es ser un carry piro en campo, cosa que hay un montón de carries piro en campo, y otra cosa es ser un sub DPS fuera del campo, que haces un trabajo fuera y no dentro, cosa que a día de hoy también puede replicar Yaemiko o Furina haciendo vaporizados fuera del campo, y no por ello Furina se compara con Neuvillette, que sería algo parecido. Pero también tuvieron polémica en la historia de Genshin, así que como bonus track, y concretamente Hu Tao Xiangling ocurrió en la comunidad de habla hispana. Estos son los personajes a día de hoy más polémicos de Genshin Impact. Dejaré en los comentarios si se nos ha olvidado algún personaje más. Creo que Candace y Sino también tuvieron sus polémicas, pero eso no creo que fuese en toda la comunidad, sino fue más en este canal concretamente. Y algún otro personaje que faltase con polémicas en Genshin Impact y poquito más. Cuidaos mucho, recordad dejar like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, participáis en una Bendy al día e ir a revisar los vídeos que no hayáis visto del día anterior y el fijado para ver si habéis ganado, que sé que os hace mucha ilusión. Y aún leo comentarios de mucha gente diciendo ¡no encuentro ganador, miñi! Porque tienes que ir a ver el vídeo anterior y buscar si hay un fijado y verte el vídeo, porque en algunos también lo explico dentro del vídeo, pero seguro que no te ves todo el vídeo, ratilla, te lo ves un momento, comentas y dices, bueno, ya comenta, a ver si gano la Bendy, y no ves el vídeo. Menos quejarse y más ver el vídeo. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.